Bienvenido al video número 8 del curso AutoCAD. En este video vamos a comenzar el estudio del sistema de coordenadas. Para eso necesitamos por lo menos saber uno de los comandos de dibujo. Vamos a comenzar con el comando más básico, que es el comando línea. Si usted recibió el curso compacto ya debe saber cómo se dibuja una línea. Sin embargo, voy a hacer un pequeño repaso para entender el concepto. Me interesa más el tema de sistema de coordenadas. Luego vamos a ver al detalle los comandos de dibujo y de edición. Por ahora vamos a saber en qué consiste hacer una línea. Haga clic en línea. Dice especifique el primer punto de la línea. La línea en AutoCAD está compuesta por punto inicial y punto final. Entonces, desactive las ayudas. Desactive todas las ayudas abajo. Simplemente haga clic para ubicar el primer punto en cualquier parte del área de gráfica. Ahí ya obtuve el primer punto de la línea. Luego dice especifique el siguiente punto de la línea. Es decir, el que me conforma ya la línea como tal. Entonces también puedo hacerlo simplemente haciendo un clic en el área de gráfica y con eso obtengo la primera línea. Como estoy dentro de la orden todavía, el punto final de esa línea se convierte en el punto inicial de la siguiente. Entonces ya no tengo que volver a introducir punto inicial, sino simplemente especifique el siguiente punto. Entonces puedo hacer un clic en cualquier parte del área de gráfica para dibujar la siguiente línea. Así sucesivamente, cada vez que haga clic sobre el área de gráfica, voy marcando la cantidad de líneas que sean necesarias o que yo requiera. Ese es el concepto básico de hacer una línea en AutoCAD. Para terminar, dele botón derecho del ratón y salimos de la orden línea. Voy a borrar esa línea. Ahora mismo no tiene que saber cómo se hace. Claro que es muy simple. Y si recibió el curso compacto también ya lo sabe hacer. Simplemente quería que se entendiera que el concepto de la línea es punto inicial, punto final. A partir de ahí vamos a estudiar ahora sí nuestro sistema de coordenadas. Entonces va a venir al comando línea, va a hacer clic en línea. Una vez activa el comando línea le va a decir acá en la parte baja donde dice command, le va a decir especifique el primer punto de la línea. Ya no lo vamos a hacer a través de un simple clic en el área de gráfica, sino a través de coordenadas, es decir, de una manera precisa, de una manera exacta. De acuerdo a este ejemplo dice que la primera coordenada, es decir, esta esquina, está ubicada en 500,100, es decir, 500 en X, 100 en Y. Yo no puedo introducir ese mismo valor porque quedaría acá mismo, encima de este dibujo, entonces lo voy a hacer en una coordenada diferente a esa, pero que mantenga el ejemplo. Entonces le voy a decir que 250, es decir, me voy a retroceder en X para no ubicarme ahí, pero voy a mantener la misma altura en Y, es decir, 100 en Y. Entonces, ese primer punto lo voy a introducir por coordenadas absolutas, ya no haciendo un clic cualquiera. Una vez introduzco esa coordenada absoluta, le doy Enter y he ubicado mi primer punto de la línea. ¿Sí? Ahora me dice especifique el siguiente punto, es decir, hasta dónde voy a llevar esa línea. ¿Cómo funcionan las coordenadas absolutas? Si usted recuerda, nosotros le dimos unos límites a nuestro dibujo, 0 en X, 0 en y en la parte inferior izquierda y en la parte superior derecha 1000 en X, 700 en Y, dividido a través de una coma. Lo que hicimos fue darle un origen, ese origen es la coordenada 0 en X, 0 en Y. Entonces a partir de ese origen es que nosotros vamos a introducir datos en coordenadas absolutas. Es decir, que a partir de ese 0, 0, 0 en X, 0 en Y, me estoy desplazando para mis coordenadas absolutas. Si me ubico en el 0,0, me moví 250 en X, 100 en Y para ubicar ese primer punto con respecto a ese origen inicial. Si yo quiero terminar esta línea con coordenadas absolutas, tengo que tener en cuenta ese mismo origen para introducir datos. Si se da cuenta, la línea sobre el eje X permanece, es decir, el valor sobre el eje X sigue siendo el mismo, en este caso 250. Pero en el eje Y sí se modifica. ¿Qué tanto se modifica? De acuerdo al dibujo dice 100 unidades o 100 centímetros o las unidades que esté manejando, o 100 metros en Y. Entonces, ¿cómo introduzco ese dato? Simplemente tengo en cuenta que ya avancé 100 en Y, entonces que tengo que avanzar otros 100, pero lo hago a través de coordenadas, entonces le escribo 100, 250,200. De esta forma estoy avanzando los 100 que necesito en Y permanezco los 250, es decir, a la misma distancia en X. Cuando haga eso le doy Enter
y ahí sí obtengo la línea dibujada a partir de coordenadas absolutas, el primer punto y el segundo punto. La siguiente línea dice 50. Se retrocede 50 ¿en qué? En X, a partir del origen. Mire que se retrocede los 50. Entonces mi valor en X para coordenadas absolutas en este caso tiene que ser 200, porque yo me estoy retrocediendo 50. Pero en Y voy a permanecer a la misma altura. Ese siguiente punto va a permanecer a la misma altura. Entonces introduzco la coma y el valor en Y, que será el mismo 200 que escribí o que le di en la orden inmediatamente anterior. Una vez tengo el dato, simplemente le doy enter y ubico la línea, el siguiente punto de la línea, de acuerdo a coordenadas exactas, absolutas y que me quedan de manera precisa en el dibujo. A partir de este punto ya es diferente porque aquí ya necesitamos coordenadas polares para movernos en este sentido que se ve aquí el ejemplo. Pero yo no quiero que se complique con el tema de las coordenadas absolutas. Introduzca coordenadas absolutas de pronto para el primer punto. A partir de ahí no necesitamos porque tendríamos que estar sumando y mirando cuánto tenemos que aumentar en coordenadas y retroceder. A partir de ahí siempre utilice coordenadas relativas o polares, que es más fácil. Voy a dejar este video hasta este punto. En el próximo video vemos ya el concepto de lo que sería utilizar coordenadas relativas. Estudie bien este de las coordenadas absolutas y nos vemos entonces en el próximo video.